Bien, ¿podemos empezar entonces? ¿Les parece? Yo en realidad voy a retomar a partir de lo que dejamos ayer. ¿Por qué? Porque dejé un poco de tarea, entre comillas, trabajar por definición algunas derivadas. Y algunos me estuvieron mandando algunas fotos, estuve corrigiendo, pero por las dudas tomé la función 1 sobre x para ver si, haciéndola entre todos, podemos revisar un poquitito el trabajo o lo que estuvimos haciendo. Es decir, vamos a hacer un repaso con el tema de la aplicación de la definición. Si nosotros lo que tenemos que encontrar es la derivada de la función, teníamos que hallar el límite cuando el incremento tiende a 0, es decir, cuando el incremento se hace lo más chiquito posible, de la función incrementada menos la función sin incrementar, todo ello sobre el incremento. La función incrementada significa que donde aparezca la variable independiente x, tengo que sumarle el incremento. Eso significa que me va a quedar 1 sobre x más h, así es la función incrementada, menos 1 sobre x, función sin incrementar, todo ello sobre h. Acá en el numerador se me presenta una diferencia entre dos fracciones. Entonces lo que hago es resolver una resta entre dos fracciones. ¿Cómo hago? Saco el denominador común entre estas dos expresiones. El denominador común será el producto entre ellos dos, x por x más h. Eso significa que a la primer fracción la voy a tener que multiplicar en el numerador y en el denominador por x. Y a la segunda fracción la voy a tener que multiplicar en el numerador y en el denominador por x más h. Lo que significa que el numerador me va a quedar x menos x más h. Cuando yo trabaje este numerador algebraicamente, me va a quedar x, y este menos afecta a todo el paréntesis. Entonces me queda x menos x menos h. X menos x se cancelan, numerador menos h. El denominador lo dejo como está y todo eso me queda dividido por h. Lo voy a organizar en una sola fracción. Es como si yo hiciera la fracción numerador dividido por h, o lo que es lo mismo, multiplicado por 1 sobre h, que me termina quedando esta expresión. El límite, cuando el incremento tiende a 0, de menos h sobre h por x más h. ¿Ese paso se entendió? Lo que hice fue dividir esta fracción dividida por h, que significa multiplicar esta fracción por 1 sobre h, por eso ese h apareció en el denominador. Yo lo que hago ahora es simplificar. Simplifico esta h con la otra h. Y entonces, el resultado me va a quedar el límite cuando el incremento tienda a 0 de, como simplifiqué menos h, y h en el numerador me queda menos 1. Y en el denominador me queda x por x más h. Al evaluar la función en el punto de tendencia, reemplazo h por 0 y me queda menos 1 sobre x por x, que es x al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si mi función original es 1 sobre x, la derivada es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esto un poquito para recordar cómo hacíamos para encontrar la función derivada utilizando la definición.
Así así se resuelven todas las derivadas de cualquier función, ¿sí? De una función. Se aplica esta fórmula que era el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. No la puse en la diapositiva, pero si quieren se las mando en un ratito. ¿Sí? La derivada de la función seno. No hay ningún problema. Lo cierto es que cuando ustedes trabajen en esto, en Internet van a encontrar miles de tablas de derivadas donde, bueno, que es la idea que yo quería que ustedes fueran haciendo. Es decir, yo quería que ustedes tomaran la función constante, aplicaran la definición y vieran que la derivada de una constante era 0. ¿Sí? Si tienen la constante por X, el resultado va a ser la constante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es nada más, esta foto es nada más para mostrarle que en Internet ustedes tienen miles de tablas de derivadas mucho más completas que esta. Pero a mí, yo necesito dos cosas. Primero, que aprendan a calcularlas por definición. Algunas, por supuesto. Y luego, que nos salga natural, que nos digan cuánto es la derivada de x al cubo, 3 por x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada del seno al coseno? ¿Cuánto es la derivada del coseno al menos seno? ¿Sí? Es decir, que nos salga natural el uso de la tabla de las derivadas de las funciones elementales. Eso es justo lo que vamos a ver ahora. Buenísima la pregunta. ¿Por qué la derivada de una constante por x me da la constante y por qué la derivada de la constante me da 0? Hoy justamente lo que vamos a trabajar es, si yo en vez de tener una función pura, simple, básica, tengo una suma de funciones o una resta de funciones o un producto de funciones, no es que se cancela, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo hago cuando tengo más de una función en juego? Acá fíjense que tienen el producto de una constante por una función. La constante es una función, o sea que acá tienen el producto de dos funciones. Bueno, hoy vamos a trabajar justamente sobre ese tema. En matemática recibe el nombre de álgebra de derivadas. Así como cuando teníamos funciones conocimos el álgebra de las funciones, que la función suma es la suma de las funciones, la función resta es la resta de funciones, etcétera, etcétera. También vimos el álgebra de los límites. El límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites de esas funciones, o el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el denominador sea 0. Bueno, hay también un álgebra de derivadas, que no es tan directo como el de funciones y el de límites. Miremos, en primer lugar tenemos la derivada o la función derivada de la suma de dos o más funciones. Acá es la derivada de la suma de dos funciones. Es igual a la suma de las derivadas de cada una de ellas. Esto es fácil. Tengo dos funciones, las tengo sumadas, derivo cada una de ellas, sumo sus derivadas y obtengo la función derivada. Ahora bien, si tuviéramos la derivada del producto, como recién, de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Por eso no queda derivada de k igual a 0. Sino que me queda la constante, es como que la saco por fuera de la derivada, y me queda la constante k por la derivada de la función. Igual ahora vamos a demostrar esto y la del producto. Miren lo que dice la del producto. No.
No a composición ni llegamos. Estoy la suma que vale para la suma o la resta, el producto de una constante por una función. Ahora tengo el producto de dos funciones. Por ejemplo, seno de x por logaritmo natural de x. ¿Cómo se deriva eso? La derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Por eso es importante que a medida que vayamos descubriendo cómo se derivan las funciones por definición, nos vayamos armando nuestra tabla para poder ir aprendiendo esos resultados. ¿Sí? Nos vamos a confundir muchas veces antes de aprenderlo. Y por último, la derivada del cociente dice que es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo ello sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Estas reglas de derivación o álgebra de derivación la vamos a trabajar un poquitito más. Vamos a ver por qué, ojo, porque en el producto hay una suma y en el cociente hay una resta. Ojo con eso, porque ese es uno de los errores que se cometen, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con alguna de ellas. Vamos a demostrar por qué la función derivada de la suma me da la suma de las derivadas. ¿Sí? Entonces, partimos de la derivada de la suma de dos funciones. Siempre empiezo con lo mismo, que es la definición de derivada. Era el límite, con el incremento tendiendo a 0, de la función suma incrementada menos la función suma sin incrementar, todo sobre el incremento. Acuérdense que el incremento aplica directamente sobre la variable independiente. Ahora bien, por el álgebra de funciones, escribir esto, f más g evaluado en x más h, es lo mismo que escribir f evaluado en x más h más g evaluado en x más h. ¿Por qué? Porque la suma aplicada a un determinado valor es igual a la suma de cada una de esas funciones aplicadas a ese valor. Entonces, esta primera expresión me queda f evaluado en x más h más g evaluado en x más h. Y esta segunda expresión me quedaría f de x más g de x. Pero como tengo un menos adelante, me queda menos f de x menos g de x. Todo ello sobre el incremento h. ¿Hasta ahí me siguieron todos? ¿Sí? Perfecto. Miren un poquito el numerador. Miren el numerador. Tengo la función f incrementada. Este menos que está delante de f más g aplicado a x sería menos, acá habría un corchete, f de x más g de x. Entonces ese menos me cambia el signo de f de x y me cambia el signo de g de x. ¿Sí? Esta es la definición. Función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento. ¿Sí, Brian?
Perfecto. Entonces, miren este numerador. Tengo la función f incrementada. Por acá tengo la función f sin incrementar. Acá tengo la función g incrementada. Acá tengo la función g sin incrementar. Entonces voy a aplicar la propiedad conmutativa para ordenarlas de la manera que a mí me gustaría tenerlas. Entonces escribo f no todavía, no todavía, espere. Ordeno junto f de x más h, o sea, función incrementada de f. Me traigo el término menos f de x, acá. Menos f de x. Estoy aplicando propiedad conmutativa. Más la función g incrementada, acá. Menos la función g sin incrementar. Solamente apliqué propiedad conmutativa. Ahora fíjense que tengo f y acá tengo las funciones g. Yo puedo distribuir este denominador en el primer término y en el segundo. Y como yo sé que el límite de una suma es la suma de los límites, puedo escribir el límite cuando h tiende a 0 de la función f incrementada menos la función f sin incrementar, todo sobre el incremento h, más el límite cuando h tiende a 0 de la función g incrementada menos la función g sin incrementar, todo sobre el incremento. ¿Y qué es este primer término? ¿Quién es este primer término? ¿Qué representa? La derivada de la función f. Perfecto. ¿Y el segundo término? La derivada de g. Exactamente. Justamente por eso puedo decir que como todo esto es f' de x, o sea, la derivada de f, y todo esto es g' de x, es decir, la derivada de g, llego a que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, vuelvo. Supongamos que, anoten en sus apuntes ahí, supongamos que yo les doy la función y igual seno de x más, aparte, 1 sobre x. ¿Cómo les quedaría la derivada de esa función? Dije, supongamos que tenemos la función seno de x más 1 sobre x. Exactamente. Seno de x más la función 1 sobre x. ¿Cómo quedaría la derivada de esa suma? La derivada del seno, que es el coseno, más la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Acá voy a volver, acá está. Esta es la función seno, su derivada es el coseno. Por eso el resultado me queda coseno de x menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí entonces? Vuelvo. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, cuando tengo suma de funciones, derivo cada uno de los términos que integran esa suma de funciones. Ahora,
¿Se aplica también una fórmula particular? Yo lo que voy a hacer esta tarde, les hago el documento de la derivada del seno y les digo qué fórmula trigonométrica se utiliza o qué propiedad trigonométrica se utiliza para demostrar la del coseno, para ver si en base a la del seno les sale la del coseno. Si no les sale, me avisan y la semana que viene la publico, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. Bien. Vamos a ver entonces ahora por qué la del producto, la del coseno, no, la del coseno es el menos seno. No, ya, uy, se está metiendo en un terreno. La derivada de la derivada, ya vamos a llegar a eso. No se meta en un terreno tan pantanoso todavía. ¿Sí? Sí, ya lo vamos a ver a eso. Bien. Bueno, vamos a ver ahora entonces por qué cuando yo tengo un producto, por ejemplo, x por coseno de x, ¿qué tengo que hacer para derivar un producto? Vas a tener que tomar primera función derivada por el segundo factor sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Sí, pero, perdón, voy a hacer una paréntesis para responder acá. El seno de menos x es igual al menos seno de x, lo cual es correcto, pero en realidad eso tiene que ver con las relaciones trigonométricas. Los senos de ángulos opuestos, usted me está hablando de seno de menos x y seno de x, los senos de ángulos opuestos son opuestos, tienen signos contrarios. Si nos vamos al círculo trigonométrico, ahí lo puede chequear. ¿Sí? Bien, sigo con esto. Vamos a empezar a derivar el producto de dos funciones. Espero que se vea, está un poco chico porque es un poco largo, pero ustedes pueden ver más o menos. Si no, pues a lo mejor puedo agrandar un poquito la pantalla, no sé si eso sirve. Bien. Supongamos que tenemos el producto de la función f de x por g de x y quiero derivar ese producto. Vuelvo de nuevo, lo único con lo que cuento hasta ahora es con la definición. Entonces aplico la definición de el incremento tendiendo a cero de la función f por g incrementada, o sea, de x más h, menos la función f por g sin incrementar sobre el incremento. Nuevamente aplico el álgebra de funciones, que me dice que cuando yo tenga un producto aplicado a un determinado valor, es igual al producto de esas funciones aplicadas a ese valor. Es decir, f evaluado en x más h por g evaluado en x más h. Y además, este menos me dice que f por g evaluado en x es igual también a f de x por g de x. Bien, miren lo que me quedó. Me quedó el producto de las funciones f y g, ambas evaluadas. Y el producto de las funciones f y g sin evaluar. ¿Está haciendo ruido mi micrófono? Dice ahí. Perfecto. ¿Se escucha bien? Ah, porque acá me dice su micrófono está haciendo ruidito. Bueno, bárbaro.
¿Qué pasa con esto? Que yo en realidad, cuando tengo el producto, acuérdense que yo tengo que de alguna manera armar la derivada de f o la función g, es decir, con esto realmente no llego a ningún lado. Yo necesitaría entre esta f y esta g incrementada y esta f y esta g sin incrementar, encontrarle la vuelta para agrupar f's y agrupar g's. A ver si se me entiende con esta expresión. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar y restar algo en el numerador que haga que esto yo lo pueda lograr. ¿Qué haría? Y sumaría el producto de una de las funciones incrementadas con la otra sin incrementar. De tal manera después de poder trabajar con factor común. A ver si se ve lo que quiero decir. Si yo sumo f sin incrementar con g incrementada y resto lo mismo, yo acá podría cancelar y es como si no hubiéramos hecho nada. O sea que esta expresión que tengo acá es exactamente equivalente a la expresión en la que habíamos quedado. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo tomé una expresión, la sumé y la resté de tal manera de que no me varíe el numerador. Y ahora sí lo voy a agrupar convenientemente. Es decir, ahora sí voy a mirar bien los términos. Fíjense. Primero, tengo un término positivo, acá hay otro término positivo, acá hay uno negativo y acá hay uno negativo. O sea que voy a poder sacar uno positivo con uno negativo que me va a generar una derivada y uno positivo con uno negativo que me va a generar la otra derivada. Pregunta a los jóvenes futuros ingenieros. ¿Qué me conviene agrupar para sacar factor común? Yo tengo que tomar un término positivo con uno negativo. Supongamos que tomo el primero. ¿Con quién lo vinculo para sacar factor común? Tengo para elegir dos, o el segundo o el cuarto. Exactamente. ¿Sí? Porque miren el primer término. ¿Lo ven? Tengo f incrementada y g incrementada. Y en el último tengo g incrementada. O sea que de estos dos términos tengo un factor que se repite, que es g incrementada. Entonces hago eso en el próximo paso. Junto g de x más h de estos dos, lo saco factor común de f de x más h menos f de x. Y entonces después me quedan los otros del medio. ¿Cuál es el factor que se repite entre estos dos? F. ¿Se ve? F de x. La saco factor común y me queda g de x con el signo negativo y g de x más h con el signo positivo. Por eso los puse al revés. ¿Hasta ahí me pudieron seguir? O se los marco de nuevo. Tomé primer término con cuarto. Miren primero y cuarto. Primero y cuarto. ¿Qué tienen en común? G incrementada. La saco factor común. ¿Qué me queda en el primer término? F de x más h. ¿Qué me queda en el cuarto? Menos f de x. Eso es lo que me queda entre corchetes. Más
Ahora voy a vincular segundo y tercero, estos dos. ¿Cuál es el factor que se repite en los dos? F de X. Ese es el que saco factor común. ¿Qué me queda en cada uno de los términos? Acá me queda menos G de X. Lo pongo acá. Y acá me queda G incrementada, o sea, G de X más H. La coloco acá. Por lo tanto, me queda la suma de dos términos. En el primer término tengo la función G incrementada y luego, entre corchetes, la función F incrementada menos F sin incrementar. En el segundo término tengo la función F sin incrementar y entre corchetes G incrementada menos G sin incrementar. ¿Hasta ahí me siguieron? Ahí está. Claro. Ahora voy a distribuir el denominador. Yo acá tengo una suma. O sea que esta h la puedo poner debajo de la primera parte de la fracción, más esta h puede ir como denominador en la segunda parte de la fracción. O sea, puedo distribuir el denominador en cada uno de estos términos. Y como el límite de la suma es la suma de los límites, esto me quedaría así. El límite de este primer término sobre h más el límite de este segundo término sobre h. Ahora me quedaría aplicar el límite o mostrarlo mejor para que se vea dónde estoy parada. Yo puedo pensar esto como un g de x más h por dejar el h como denominador simplemente en la expresión de f. Y hacer lo mismo acá, f de x por dejar el h como denominador de la función g incrementada menos la función g sin incrementar. Me quedó una suma de dos límites. ¿Sí? Resulta que ahora tenemos el límite de un producto y acá tenemos el límite de otro producto. Entonces, aplicamos el límite a cada uno de los factores. Entonces, cuando yo aplique el límite acá y acá, ¿qué me va a quedar acá? El límite de la función f incrementada menos la función f sin incrementar sobre el incremento es la derivada de f. Y cuando le aplicamos g a x más h con h tendiendo a 0, me queda g de x. Por otra parte, por este lado, ya respondo la pregunta, cuando aplicamos el límite a f de x, como no tiene h, me queda directamente f de x. Y cuando apliquemos ese límite a la función g incrementada menos g sin incrementar sobre h, eso me va a dar la derivada de g. A ver, la pregunta viene acá, ¿por qué separo? Porque es una multiplicación. Es como si yo tuviera acá 3 por 5, todo sobre 8. Es lo mismo que tener 3 octavos por 5 o 3 por 5 octavos. Yo lo único que hice fue agruparlo, ubicarlo en el lugar que me conviene. En vez de ponerlo como denominador de este factor, lo puse como denominador de este para generar la derivada de f. E hice lo mismo acá.
Es lo mismo si yo hubiera puesto f de x sobre h, pero no me servía. Entonces lo puse como denominador de la función g incrementada menos la función g sin incrementar. Y de esa manera generé la derivada de la función g. Por eso, la derivada de un producto es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Queda claro eso? Hacemos un pequeño ejercicio. Anoten. X cuadrado por seno de x. Mi función f... No, ¿cómo lo voy a hacer yo? Anoten ahí, siempre les dije que tienen que tener lápiz y papel cuando estén en mi clase. Anoten, x al cuadrado va a ser mi función f, seno de x va a ser mi función g. Les doy un ratito para que lo piensen y lo hagan. Ni me lo digan. Bueno, de todo eso tome el cuaderno y derive x al cuadrado por seno de x. X al cuadrado por seno de x. ¿Alguien lo hizo y puede compartir la solución? La derivada de x es x al cuadrado en el lugar de f por seno de x. Entonces la respuesta va a ser, la derivada de x al cuadrado es 2x. Muy bien. Por seno de x sin derivar. Más x al cuadrado por la derivada del seno, que es el coseno de x. Exactamente. Muy bien los chicos, me encantó. Me encantó. ¿Qué quiero que hagamos? Y ya vamos empezando a armar el trabajo práctico. No se asusten con la palabra trabajo práctico número 5, porque es para ir generando los ejercicios. La fecha de entrega falta un montón, así que no hay problema. Pero este es uno de los que va. Les doy una función. ¿Qué tipo de función es esta? Si hay una raíz, ¿cómo se llamaba la función? Irracional, muy bien, irracional, fantástico. Es una función irracional. Como a la X le sumé un valor, ¿hacia dónde la corrí? ¿La corrí lateralmente o la corrí verticalmente? Lateralmente, ¿a la derecha o a la izquierda? A la izquierda una unidad. ¿Y si le resto 3, hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. O sea que tengo una función irracional corrida exactamente una unidad hacia la izquierda y 3 unidades hacia abajo. O sea que ya la pueden pensar. Acuérdense que la raíz cuadrada es una media rama de parábola horizontal. Una media rama de parábola horizontal
que en vez de empezar en 0, 0, empieza en -1 y luego bajo eso 3 unidades. O sea que ya me la puedo imaginar. ¿Qué les pido? Bueno, primero encontrar analíticamente el dominio y la intersección con los ejes coordenados para que no nos vayamos olvidando de lo que vamos aprendiendo. Luego, calcular la función derivada usando la definición. Y luego quiero que grafiquen en una misma gráfica de GeoGebra esta función f y la derivada que hayan encontrado por definición. Entonces, ¿por qué quiero que las grafiquen en el mismo gráfico? Porque quiero que relacionen. Acuérdense que dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. O sea que cuando la función derivada sea positiva, es porque la original crece. Cuando la función derivada es negativa, es porque la original decrece. ¿Sí? La función derivada en general quiero. Acá cuando la calculen, por definición, van a obtener una expresión general. Y yo quiero que grafiquen f y f' en el mismo gráfico. No, las dos funciones en el mismo gráfico, en el dominio que corresponda, por eso lo primero que les pido es calcular el dominio del original. Y que vean cuáles son las relaciones que existen entre estas dos gráficas. No, Brian, no se preocupe. Usted siga trabajando en el trabajo práctico número 4. Esto, si quieren, los van haciendo en un Word que se llame trabajo práctico número 5, pero falta para la entrega. Lo que pasa es que ya les quiero ir diciendo cuáles son los ejercicios que van a ir incluidos en el trabajo práctico número 5. Por eso no se los iba a anotar, pero después dije, no, mejor ya se los anoto, así ya van armando un documento que se llame PP5 y ya está. ¿Hasta donde llegamos hoy tienen alguna duda? Los plazos de corrección, sí, trato de que no se me exceda en una semana. Pero bueno, hoy estoy entregando los de la semana, hoy estoy entregando los de la semana pasada. Igual es así un poco el tema de análisis matemático. La primera vez que uno ve el concepto de límite es como complejo, pero cuando uno lo ve aplicado en distintas situaciones, entonces cada vez va resultando un poco más sencillo. Sí, ya está proyectada la evaluación de límite. Ay, Walter, usted tiene ahí la fecha que ahora... Sí, la evaluación del límite y continuidad es el 10 de junio. Si quieren se los voy anotando en el calendario para que no tengan la incertidumbre de... Exactamente, es más la fama que la real complejidad. No solo eso, sino que cada vez es más fácil de entender cómo se va armando el entramado. ¿Sí? Recién salimos, no entendí lo que me está queriendo decir Brian. El 8 es el parcial de programación. Ah, que el 8 tiene parcial de programación. Igual, chicos, con todo lo que trabajaron, de límite y continuidad, más el práctico 3, más el práctico 4, no tengo ningún problema. Lo llevo más allá. ¿Prefieren el viernes 12? ¿Sí? Lo tomo como un sí. Viernes 12.
Evaluación de límite y continuidad. Fantástico. No tengo problema. ¿Sí? Además ahí van, seguro tienen ya el trabajo práctico 4 en la mano y entonces con las observaciones que yo les voy haciendo también es importante para que ustedes puedan estudiar. Bien, si no tienen más consultas, hasta aquí llegamos por esta semana. Trabajen, aprovechen el tiempo, pónganse un horario, y estamos en contacto por el foro, estamos en contacto por WhatsApp o por la mensajería interna.